Capítulo 12. Usted es muy importante pero solo por poco tiempo. Su éxito es muy suyo, y puede hacer de él lo que quiera, pero nunca será mayor que la humanidad. No importa cuán grande pueda ser su fortuna, al final no significará nada. Una vida triunfal deja tras de sí, su propio monumento. En la selva de la vida vamos a solas por un camino erizado de peligros, pero en nuestra mente se encuentran los medios para derrotar a los enemigos y suscitar fuerzas que lleven a la riqueza y a la felicidad. Sí, caminamos solos, pero existen pruebas de que velan por nosotros desde un mundo que se encuentra más allá de la percepción de nuestros sentidos. Ese mundo invisible se preocupa de guiarnos a la riqueza hoy mismo, así como a la paz espiritual. Un joven, que todavía no llegaba a los 30 años de edad, me dijo una vez que se hallaba en plena racha de prosperidad, mediante el negocio de alquilar automóviles y camiones de carga por cortos periodos de tiempo. Me hizo saber lo prudente que había sido al abandonar el negocio de alquiler a largo plazo a otros, lo acertado de su decisión de ofrecer gratis un kilometraje adicional y hacer otras ofertas aparentemente ventajosas al cliente, con cuánta inteligencia había procedido al proporcionar a su clientela la posibilidad de elegir libremente el plan de aseguramiento, con lo cual siempre escogían la protección más amplia y que al mismo tiempo era la más costosa, no siendo, además, necesario el anunciarla como parte de la cuota diaria de alquiler, cuán discreto había sido el invertir sus utilidades en acciones en el momento oportuno, en fin. Toda su charla fue alrededor de su talento. Me sentí tentado de expresarle los factores que habían coincidido para ayudarle. Entre otros, el desarrollo del automóvil moderno, el cual cuesta tanto en su mantenimiento y su precio, que conviene más el alquilarlo por días, así como el desarrollo de buenas carreteras, y hasta el surgimiento y popularización del sistema de tarjetas de crédito, todo lo cual contribuyó al desenvolvimiento de su negocio. Pero no se lo dije, porque era un individuo que no enfocaba las cosas con mentalidad filosófica y si ocurriera que la bolsa de valores estuviera en alza en el momento en que él invertía, de seguro también se atribuiría el crédito de ello. Todo lo que hice fue limitarme a reflexionar en los hombres de negocios que conocí y que habían hecho sus fortunas merced a una amplia gama de empresas, desde fabricar lámparas de petróleo hasta dar cursos de estudios sobre programación de máquinas computadoras. Algunos de ellos vieron cuál era su sitio dentro del esquema de las cosas, y a esos era a los que yo más admiraba, por encima de aquellos otros que dependían solo de su capacidad personal para encumbrarse en la cresta de la ola oportuna. Quienes habían enfocado debidamente la perspectiva de la vida fueron los que disfrutaron de paz espiritual. Algunos llegaron a ser hombres de gran importancia, pero nunca perdieron de vista que el mundo que les rodeaba era mayor que ellos y muchísimo más importante. Andrew Carnegie sabía bien esto. En un tiempo pensó que yo estaba adquiriendo un complejo de superioridad por mi asociación con él y entonces me hizo escribir el siguiente lema: no te tomes demasiado en serio, a menos que quieras que los demás se burlen de ti. Este lema me hizo bien en esa época, pero más tarde se refugió en mis recuerdos perdidos. Tal vez esto último ocurrió en los días en que yo solo era feliz poseyendo un par de automóviles de lujo. Ahora me doy cuenta de que no había nada de malo en lo de los automóviles, ni en mi mansión de las montañas Catskill. El mal estaba en mi actitud. Me tomaba demasiado en serio. La impresión que causaba a mi alrededor era de mayor importancia para mí que el respeto por ese mundo que era el que me había brindado las oportunidades. Al considerar aquella época y otras más que pertenecen a mi pasado, observo que poseía una consciencia peculiarmente nutrida de sentimientos de culpabilidad. Yo no había cometido delitos, pero la cosa era que, con solo ver en el espejo retrovisor de mi automóvil que en pos de mí iba un policía de tránsito, me inquietaba mucho, aun cuando fuese conduciendo a una velocidad por debajo de la máxima permitida. En cuanto a que un guardián del orden llegara a llamar a mi puerta, era suficiente para que sintiera que me temblaban las piernas. ¿De dónde tanto terror? Sin duda, de las tensiones acumuladas en mi espíritu. En la actualidad carezco de esas tensiones porque conozco mi lugar en el mundo, y mi espíritu está en paz. Ahora, cuando veo que un policía de tránsito se acerca por detrás de mi automóvil, me siento contento de su presencia, porque sé que es garantía de cuidadosa conducción y de menos problemas y riesgos en el camino. Para terminar, diré que hace poco llegó un policía uniformado a llamar a mi puerta. Solo después de que se hubiera marchado, me percaté de que a su vista debía haber experimentado alguna aprensión, pero lo cierto es que no sentí ninguna. Lo único que sentí fue curiosidad de saber qué era lo que quería. Con toda cortesía me preguntó si determinada persona residía en mi casa. Le informé que no,
que en un tiempo había vivido allí, pero que al comprar yo la finca se había mudado. Después de esto me dio atentamente las gracias y eso fue todo. El último análisis, nada importa. Por algún tiempo he pensado en la mejor forma de expresar ese estado de ánimo en el cual los negocios son importantes, pero no demasiado, esa actitud en que puede hallarse la posibilidad de un gran éxito y una gran fortuna, y al mismo tiempo retener la correcta perspectiva de la propia personalidad y los asuntos que se tengan entre manos, perspectiva indispensable para gozar de paz. Gran parte de lo que he venido exponiendo en este libro se halla relacionado con ese importantísimo aspecto. Por tanto, quien acostumbra dar a sus semejantes, demuestra y siente que su personalidad no está edificada solo sobre los bienes materiales. Sé que he dado al mundo más de lo que éste me dio, y ello constituye una gran fuente de satisfacción para mí. Repetiré lo que ya he dicho, que la capacidad de relajarse, jugar, vivir algunas horas cotidianas de acuerdo con las ideas que se tengan del descanso placentero, ayuda a afinar la perspectiva. Espero que para ahora haya usted comprobado en persona la verdad de mi consejo. Pero deseo subrayar la frase, en última instancia, nada importa. Cuando uno se halla envuelto en una atmósfera de solo recibir, cuando el mundo parece existir solo en el ámbito de las propias actividades, cuando algo que se hizo o se compró empieza a oscurecer el disco del sol, recuerde que en última instancia, nada importa. Y dígalo en voz bien fuerte, en última instancia, nada importa. ¿Qué? ¿Se trata de un consejo negativo? De ningún modo. En última instancia, nada importa. Todo tiene su importancia cuando ocurre a su tiempo y en el lugar apropiado. Pero es necesario un rinconcillo de la consciencia para ese último análisis que mantiene la perspectiva, que reconoce la existencia de un largo y remoto pasado del mundo, así como el presente. Porque esto proporcionará más paz y prestará una mayor seguridad y fortaleza. Como hice mi descubrimiento. Más allá de esa cortina hasta la cual puede llegar el hombre con ayuda de sus 5 sentidos, tengo algunos amigos que suelen comunicarse de vez en cuando conmigo. Una noche, durante la Primera Guerra Mundial, cuando estaba ya para acostarme, sentí un repentino y poderoso impulso de sacar mi máquina de escribir portátil y escribir algo. En esa época era consejero confidencial del presidente Woodrow Wilson y había muchos asuntos urgentes de importancia nacional e internacional que ocupaban mi mente. Sin embargo, cuando hube insertado la hoja de papel en el artefacto y colocado mis dedos sobre las teclas, solo 5 palabras surgieron en mi consciencia. Fueron tan vívidamente impulsadas dentro de mi mente por fuerzas invisibles, que mis dedos las imprimieron en mayúsculas. En última instancia, nada importa. No sé cómo explicar lo que siguió, por lo cual no entraré en detalles. Quizá todo haya sido una casualidad, pero también quizá no. De cualquier modo, fue en esa misma máquina, muy poco tiempo después, en la que escribí un mensaje que ayudé a redactar a Woodrow Wilson. Si ese mensaje hubiese sido hecho público en esos momentos, habría cambiado por entero la trayectoria de la Primera Guerra Mundial. Tenía todos los visos de importar mucho. 3 días después de que se firmó el armisticio, me topé con un periódico abandonado en un arroyo, y en su portada ostentaba un facsímil del mensaje de referencia. Importaba entonces. Había quedado desprovisto por entero de valor en el lapso de unos cuantos días. Con un estremecimiento de sorpresa, mi mente se llenó del pensamiento, en última instancia, nada importa. Transcurrió algún tiempo. Wilson se convirtió, entre bambalinas, en el espíritu orientador de la grandiosa y recién creada Sociedad de las Naciones. Él creía que el futuro de la civilización dependía de la ratificación del Senado de los Estados Unidos. Pero este cuerpo legislativo no dio su ratificación. A raíz de esto, Wilson cayó enfermo en cama y, a pesar del optimismo en los boletines de los médicos, quienes componíamos su círculo de íntimos sabíamos que estaba moribundo por la decepción y la desesperanza. Hubo un momento en que me acerqué a su lecho. Me miró impotente y sus labios murmuraron, esos del Capitolio me mataron. Ni él ni yo podíamos haber pensado en ese tiempo que el mundo no estaba maduro para un plan como el de la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, algo me hizo pronunciar unas palabras que hubiesen podido ser tomadas como impropias, mas resultaron las mejores que pude decirle. Señor presidente, expresé, en última instancia, nada importa. Entonces me miró con expresión extraña, como si poco a poco se fuese haciendo la luz en su espíritu y de pronto exclamó. Es muy cierto.
Es posible que yo haya servido con mis palabras para que mi amigo pasara con mayor tranquilidad a los brazos de la muerte. Pero lo que sí es evidente es que la citada frase arraigó fuertemente en mí desde entonces, y tengo la intuición de que no fue invento mío, sino que fue sembrada en mi mente por poderes invisibles y llenos de sabiduría, que quisieron dármela en ese punto de mi vida. Si nada importa, en último análisis, entonces ¿para qué saturar de miedo nuestra vida? A menudo he observado que los hombres y las mujeres pasan por la vida temerosos de todo, como si estuviesen sintonizados con alguna longitud de onda que considerara al miedo como una virtud absoluta. Claro que no existe tal sintonía, sino que más bien rechazan toda influencia situada más allá de sus minúsculos asuntos, ensanchados por ellos hasta llenar su cosmos personal. Y luego la gente suele hablar de un poquitín de miedo. Por supuesto que pasamos por la vida profesando un decente respeto por las opiniones de los demás, como lo asienta nuestra Declaración de Independencia y, de cuando en cuando, solemos dar el derecho de paso a otros y colocar su bienestar por encima del nuestro. Esto es cooperación, no miedo. Llámese civilización y no anarquía. Sin embargo, mírese alrededor y obsérvese cuánta gente dilata sus conciencias sociales hasta convertirlas en conciencias plenas de miedo, depresión y derrotismo. ¿Por qué, si en último análisis, nada importa? ¿Acaso creen que, si se arrastran por la vida en lugar de marchar por ella con la cabeza muy alta, importarán más sus vidas después de que hayan muerto? Si discurrimos con confianza y valor, es más probable que logremos ser recordados, claro que no es una seguridad, pero sí es muchísimo más probable. Repito que si a esas personas no les importa el tamaño de las lápidas que se coloquen sobre su sepultura, ni las flores con que adornen su cuerpo exánime, ni tampoco las oraciones que se ofrezcan a su memoria, entonces con mucha mayor razón les conviene vivir sin temores. Una vez se hizo un libro que tenía por título Escribo como me agrada. No llegué a leerlo, pero espero que su texto haya respondido a lo admirable de su título. Quien quiera que se atreva a escribir como desee, habrá recorrido una buena distancia en el camino de la paz del espíritu. Esto también me costó aprenderlo por experiencia propia. Hubo una época en que un impresionante grupo de críticos se lanzó contra cada línea que trazaba mi pluma, aún antes de que mis manuscritos fuesen dados a la imprenta. Entonces empecé a percatarme de que se me estaba haciendo halagar al público conformándome a sus prejuicios y creencias tradicionales. Pero qué bien podría derivarse en ello. Ahora escribo como me place y dejo que el mundo diga lo que quiera. Es probable que el lector lo haya advertido. ¿Recuerda usted a Albert Hubbard? Suele ocurrir que los grandes hombres pasen por la vida sin que se pare mientes en su grandeza. Uno de ellos fue Albert Hubbard. Escribiendo cómo le cuadraba en una pequeña población del estado de Nueva York, hizo que las ondas provocadas por sus ideas se extendieran por todo el mundo. Uno de sus trozos más célebres fue El mensaje a García. Uno de sus libros, Albert Hubbard's Scrapbook, con frecuencia solía hallarse abierto en más de un recibidor, y sería una buena idea el que solicitara usted a algún negociante en libros usados que le consiguiera un ejemplar. Fue un hombre que aprendió a vivir su propia vida y a ser dueño de su mente a pesar de lo que otros quisieran pensar de él. En una ocasión me manifestó que esta libertad le había proporcionado más satisfacciones que toda la gloria que el mundo pudiera haber derramado sobre él si hubiese escrito para dar satisfacción a otros. En sus primeros tiempos, los editores leyeron sus originales y le expresaron que eran ideas demasiado adelantadas a su tiempo. Rechazada la publicación de los mismos, decidió ser su propio editor. Y lo hizo tan bien, que llegó a emplear a 800 personas. Hubbard fue mucho más que un autor notable y un publicista destacado. Fue uno de esos espíritus singulares que hacen que la vida responda como ellos quieren, que cobran su paga a medida que van caminando y que nunca la limitan al dinero, que arrancan dividendos a todo aquello que les afecta y se benefician de toda experiencia que tienen. Y se hizo rico. Tenía mucho más dinero del que necesitaba. Pero, a diferencia de otros hombres opulentos, no despreciaba las menudencias de la vida. Este mundo en que vivimos sería espléndido si todos nos volviéramos tan libres, útiles, felices y pacíficos como Albert Hubbard. Pero ni él ni Emerson tuvieron que ser advertidos de que, en última instancia, nada importa. No obstante, ellos y otros que se les parecieron dejaron a sus espaldas un legado mucho más importante que los dejados por quienes creen que todo lo que hicieron fue de la mayor importancia para el mundo. Aprenda de la naturaleza. ¿Qué es lo único que tiene carácter permanente en el universo? Es el cambio, un cambio perpetuo, ya que la naturaleza siempre está estructurando,
evolucionando, derribando, reconstruyendo, en una marcha constante hacia adelante, hacia un destino desconocido para el hombre. Los propósitos y veleidades de la humanidad no son nada para la naturaleza. El tiempo es nada para la naturaleza. Posee en abundancia espacio y materia, y desde luego no ha de importarle mucho que de vez en cuando el hombre descubra unos cuantos de sus secretos, son tantos los que tiene. La naturaleza equilibra los nacimientos y muertes de los hombres, de tal manera que éstos puedan perpetuarse sobre la tierra y el género humano pueda sobrevivir para siempre. Esto no le corresponde a la naturaleza decidirlo. Si ella ha establecido leyes que a su debido tiempo pueden borrar al hombre del globo terráqueo, y a este último también, lo mismo que a su satélite la Luna, o quizás entero al sistema solar, es porque se trata de una ley natural y la inexorabilidad de su cumplimiento es inevitable. Si el hombre mismo llegara a devastar el planeta, la naturaleza seguiría sosteniendo a la esfera achicharrada y sin vida, con las mismas fuerzas de gravitación con que sostuvo cuando vivían en ella animales, plantas y la raza humana. Porque en último análisis, nada importa a la naturaleza. Medite esto y verá cómo empieza a sentir el cosmos como es menester que lo sienta, ni amenazador ni prometedor. Que exista un cielo más allá del alcance de nuestra comprensión y sentidos, insisto en que ni se puede probar ni no probar, ni siquiera podría hacerlo el hombre más sabio que alentara en el mundo. Digo y afirmo que se sentirá usted mejor, y lo mismo sus congéneres, si creen, con Emerson, que la compensación, la retribución, el castigo, la recompensa, una incorruptible contabilidad de los actos realizados y el pago de las deudas son realidades de este mundo. Hubbard y Rockefeller. Cuando pienso en Elbert Hubbard, a menudo recuerdo también a John Don Rockefeller, padre. Eran tan diferentes. Una vez Rockefeller me preguntó si yo quería cambiar de lugar con él. Le contesté cortésmente que no, que tenía en gran aprecio mi salud y mi libertad, cosas de las que él no disfrutaba. Dudo que esa observación y otros puntos de vista expresados en mis pláticas con él hayan tenido influencia en el claro cambio que experimentó en su modo de ser, muchos años antes de su muerte. Pero lo cierto, es que esa mudanza tuvo lugar y yo la considero como si hubiera sido un nuevo punto de partida en su existencia. ¿Qué era lo que Rockefeller buscaba en realidad? Hablando al respecto con quienes lo conocían bien, creo firmemente que no deseaba nada más que lo que perdió en su carrera persiguiendo el dinero, la paz de espíritu. Se me ocurre que llegó un día en que contempló su fortuna y se le ocurrió de pronto que, en última instancia, nada importaba. La asociación de Ivy Lee con los intereses de Rockefeller, fueron parte de un esfuerzo por presentar al mundo otro aspecto del temperamento del magnate. Cuando el dinero de este empezó a correr a manos llenas para financiar proyectos científicos, de salubridad y culturales, se marcó un hito que fue casi como una especie de renacimiento. Elbert Hubbard nunca necesitó modificar su imagen ante el mundo y ante sí mismo. Ya he dicho que en aquellos decenios yo no sabía con certeza que llegaría a escribir un libro que preconizara la riqueza y la paz mental a la vez, pero sí lo intuía. Claro que no habría podido hacerlo a los 50 años ni en mis años mozos, pues me faltaba la experiencia necesaria. ¿Por qué no habría podido escribirlo sino hasta que hubiera aprendido bien y sometido a minuciosas pruebas todos los consejos que doy? Pues todos estos consejos y enseñanzas han sido comprobados en su eficacia a lo largo de muchas vidas además de la mía propia, y las historias que relato ilustrando lo que afirmo, usted mismo tendrá la oportunidad de comprobarlas con su propia experiencia, que es la mejor manera de asimilarlas. Una y otra vez he tenido evidencia de que mis amigos invisibles me rodean, imperceptibles para mis sentidos ordinarios. En el curso de mis estudios he descubierto que existe un grupo de seres extraños que mantienen una escuela de sabiduría que debe tener 10.000 años de antigüedad, pero nunca los relacioné con mi persona. Pero ahora sé que sí existe esa relación. Yo no pertenezco a su grupo pero han velado por mí. Paso a decir de qué modo lo supe. Cuando di término a este libro. Un día llegué a la conclusión de que había llegado el momento de escribir esta obra. Tal vez la breve enfermedad que acaba de padecer, en el curso de la cual delineé el proyecto, fue planeada por esos otros seres para que yo pudiera apartar de mi mente los asuntos cotidianos que la ocupaban. Entonces procedí a escribir la obra con un pleno disfrute, como ocurre siempre que se realiza una labor de amor. Me llevó un cierto número de meses, durante los cuales me sentí lleno de vitalidad y feliz. Al dar cima al último capítulo, me quedé sentado ante mi máquina de escribir, pensando en lo que había escrito. En última instancia, nada importa, me dije,
pero de todos modos es bueno haber realizado lo que la mente rumiaba desde hacía tanto tiempo. Me encontraba a solas en mi estudio y, el silencio y la paz me rodeaban. De pronto me habló una voz. No seis a nadie. No puedo decir de dónde provenía. Primero me reveló una consigna conocida de unas cuantas personas, que concentró mi atención. He venido, me dijo la voz, a comunicarte una porción más que debes incluir en tu libro. Al ser conocida, es posible que algunos de tus lectores no te crean, sin embargo, tú debes escribirla con toda sinceridad y muchos serán los que crean y se beneficien. El mundo ha conocido muchas filosofías que preparan al hombre para morir, pero tú has sido escogido para que des a la humanidad una que le servirá para que pueda vivir feliz. Entonces murmuré. ¿Quién eres? Mi invisible interlocutor, con una voz suave, que era como si estuviese compuesta de pura musicalidad, me contestó. Vengo de la gran escuela de los maestros. Soy uno del consejo de los 33 que sirven a la gran escuela y a sus iniciados en el plano físico. La gran escuela de los maestros. Es decir, se trataba de la escuela de sabiduría que ha persistido secretamente en la región del Himalaya durante 10.000 años. Suele conocérsele como la venerable hermandad de la antigua India y es el gran depósito central de conocimientos religiosos, filosóficos, morales, físicos, espirituales y psíquicos. Con gran paciencia, dicha escuela busca elevar a la humanidad de la infancia espiritual y las tinieblas a la madurez de alma y la iluminación final. Desde los tiempos más remotos, los maestros de la gran escuela se han comunicado entre sí por medio de la telepatía, y han llegado a conocerse y organizarse en la sociedad más antigua del mundo. Estos maestros, dice J. E. Richardson en The Great Message, son los grandes maestros que, a lo largo de la historia de la humanidad, no solo han expresado su conocimiento personal de otra vida, sino que han efectuado una demostración personal de su conocimiento de tal manera que no ha quedado ni la menor duda en sus discípulos o alumnos en cuanto al hecho de ese conocimiento personal. La gran escuela de los maestros siempre ha ejercido sus poderes para el desenvolvimiento constructivo de la inteligencia humana individual, en armonía con el invencible dominio del hombre sobre sus fuerzas mentales. Los maestros creen que esta gran prerrogativa, que ha sido reservada únicamente al hombre, dota a éste de los medios por los cuales puede controlar en gran medida su destino en esta tierra que habitamos. La escuela tiene maestros que pueden desencarnarse y viajar en un abrir y cerrar de ojos a cualquier punto que deseen, a efecto de adquirir conocimientos esenciales o transmitirlos en forma oral a cualquier persona. Ahora sé que fue uno de estos maestros el que se trasladó por millares de kilómetros, a través de la noche, para llegar a mi estudio. El maestro continúa hablando. Tras de hacer una pausa para darme tiempo a poner en orden mis pensamientos, el maestro continuó hablándome con su voz armoniosa, que de seguro habría resonado en toda la casa de no haber sido audible tan solo para mis oídos. No consignaré aquí textualmente sus palabras, sino que me concretaré a dar el meollo de ellas. Mucho de lo que me dijo ya lo he expuesto en los capítulos antecedentes o lo daré a conocer en los que faltan. Has ganado el derecho a revelar un secreto supremo a otro, siguió comunicándome la voz vibrante. En la jornada de la vida hay una selva oscura por la cual todo individuo tiene que pasar. En dicha selva vence a enemigos, a su propia oposición interna y a su desconcierto. La selva oscura ayuda a refinar el alma del hombre por medio de la lucha y la resistencia, a efecto de que dicha alma pueda retomar al gran depósito eterno del cual emergió y convertirse en parte de la inteligencia infinita. Tú has estado bajo la guía de la gran escuela, pero has sido tu propio maestro. Has pasado con éxito por la selva de la vida. Ahora debes dar al mundo un plan mediante el cual todos puedan cruzar por dicha selva. Y ahora, pasaré a enumerar los enemigos que deben ser afrontados y vencidos en la jornada. Los grandes enemigos del hombre, mortales. Temor, celos, falta de compasión, venganza. Codicia, impaciencia, injusticia, preocupación. Intolerancia, engaño, calumnia, envidia. Egoísmo, falsedad, murmuración, hipocondría. Lujuria, insinceridad, irresponsabilidad, indecisión. Cólera, vanidad, deshonestidad. Odio, crueldad, deslealtad. El principal es el temor. La expresión del temor impide que el hombre haga pleno uso de su verdadera potencialidad de pensamiento, potencialidad que capacita a cada individuo a adquirir todo lo que necesita para subsistir y controlar su destino terreno. El siguiente gran enemigo, prosiguió el maestro, es la codicia de poseer bienes materiales y el poder para dominar a los demás para que sirvan a sus fines egoístas. Nadie que esté lleno de codicia y avaricia podrá pasar por la selva de la vida y alcanzar el secreto supremo,
porque ofende al Creador violando los derechos de sus semejantes. La intolerancia, es el tercero de los enemigos, que marcha en compañía del egoísmo y la ignorancia. Oscurece el criterio y suprime los hechos. Priva a la persona de valiosas amistades que necesitará en su viaje por la vida, además de que rechaza la cooperación con los demás. El egoísmo, es el cuarto gran enemigo del hombre. Una cualidad sumamente apreciable es el respeto propio, pero amarse a sí mismo es engañarse a sí mismo y hace que el hombre pierda el respeto a los demás. La lujuria, es el quinto enemigo. Impide que la emoción sexual se transmute en la forma de vida y sea orientada por el camino recto. Conduce a expresiones sexuales exageradas que disipan las creativas fuerzas vitales de la mente y el cuerpo. La cólera, el sexto enemigo, es una especie de locura transitoria. La indignación justa que es controlada y dirigida hacia la corrección de una causa es a veces necesaria, pero quienes están habituados a encolerizarse no pueden llegar jamás a la posesión del secreto supremo. El odio, es el séptimo enemigo, y consiste en cólera almacenada en la mente hasta que ha tomado la consistencia de una masa sólida y resistente, como el hormigón. Tratase de un veneno mental que tuerce y pervierte los pensamientos de quien lo alberga. Porque quien se deja dominar por el odio no puede controlar y dirigir su fuerza mental hacia fines constructivos, y por lo tanto se le niega la única y preciosa prerrogativa con la cual el hombre fue favorecido por su Creador. El maestro prosiguió en su exposición, que yo escuché extasiado. Habló de los celos, esa mezcla de codicia y miedo, de la impaciencia, que impide que la causa fructifique en un efecto. Mencionó el engaño, que a la postre termina engañando a quien lo produjo, de la falsedad, que teje una soga con la cual el mentiroso termina ahorcándose, de la insinceridad, pariente de la anterior, y de la vanidad, que vulgariza al hombre y constituye una fuerza repulsiva. En medio de un gran silencio, el representante de la gran escuela me manifestó que yo había sido escogido para advertir a otros de la existencia de dichos enemigos, incluyendo los que llevan los nombres de crueldad, que atrae a todos los demás como si fuesen una manada de lobos, y la falta de compasión, que vuelve la espalda a quienes se encuentran necesitados y hace que el alma se enjute. Habló también de la injusticia, la calumnia, y la murmuración. Me apuntó que es posible conocer el secreto supremo en palabras, pero que no puede emplearse por aquel que busque destruir a sus semejantes. Me mostró cómo la selva oscura rodea por toda la vida a quienes no procuran vencer la irresponsabilidad, deshonestidad, deslealtad y venganza. Para concluir la lista de los nombres de los enemigos sobre los cuales debía yo poner sobre aviso al mundo, el maestro me dijo que había otros 4 tan importantes como sus hermanos enumerados. Ellos son, la preocupación, que revela que un hombre no es superior a aquello que él permite que le preocupe, la envidia, forma de celo que en forma muy especial acaba con la iniciativa y la autodisciplina, la hipocondría, que impide que la mente conciba la buena salud y que, por tanto, da a la mala salud su primer asiento, que a menudo está en la mente, y la indecisión, que se fortalece mientras más se la tolera, hasta montarse sobre las espaldas de quien la padece, constituyendo una carga tal, que se acaba por caer y quedarse tendido sin movimiento en la selva oscura. Hay más enemigos del hombre, me advirtió el maestro, pero quien conquista a estos 26, conquistará a los demás. Convéncete de que quien persigue con perseverancia el vencer a tan amenazadores y emboscados enemigos, se convierte en iniciado de la gran escuela. Nosotros le conocemos y él tiene acceso a la mente de un maestro. El medio empleado para comunicarse es la telepatía. El iniciado manifestará en ocasiones su necesidad de instrucción a través de lo que vulgarmente es conocido con el nombre de plegaria. El principio de la plegaria. El maestro pasó a confiarme los principios o normas que se hallan detrás de la plegaria y que pueden aportar una verdadera ayuda y orientación. Quien lee estas líneas solo ve palabras escritas, por lo que conviene que relea esta parte varias veces a efecto de que su grandioso significado se le haga claro. La oración, me dijo el maestro, tiene que estar basada en una verdadera necesidad de ayuda para llevar a cabo algo de valor constructivo. En la verdadera plegaria se pide ayuda solo después de que se ha hecho todo el esfuerzo personal necesario, sin obtener ningún resultado. La persona que ora pidiendo ayuda no debe creer que con ello se despoja de su libertad de acción, sino que lo que hará será cooperar con fuentes de ayuda que no puede ver. Tiene que aceptar, con confiado respeto de sí mismo, que su primer deber radica en mejorarse él mismo y sus relaciones, y que de esto, cuando esté bien hecho, derivará su segunda obligación, que será el ayudar a la humanidad. Estos son los principios por los que debemos regirnos al orar.
No importa que la plegaria sea expresada de palabra o pensada, ni las circunstancias en que sea pronunciada, dichos principios surgen por sí mismos, con los que se demuestra la adecuada disposición del orante. El maestro pasó a hacerme una advertencia con respecto al iniciado que camina por la selva. Me dijo, como ahora lo hago yo al lector, que de vez en cuando surgen espacios abiertos en dicha selva oscura y que, al ver el viandante que ya no hay maleza ni intrincada arboleda, puede pensar que ha vencido a sus 26 mortales enemigos. Pero ello sería dejarse engañar por ellos. Un modo adecuado de saber qué enemigos se han dominado, es hacer una lista de ellos en una cartulina, como se muestra a continuación. 1. Miedo. 2. Codicia. 3. Intolerancia. 4. Egoísmo. 5. Lujuria. 6. Cólera. 7. Odio. 8. Celos. 9. Impaciencia. 10. Engaño. 11. Falsedad. 12. Insinceridad. 13. Vanidad. 14. Crueldad. 15. Falta de compasión. 16. Injusticia. 17. Calumnia. 18. Murmuración. 19. Irresponsabilidad. 20. Deshonestidad. 21. Deslealtad. 22. Venganza. 23. Preocupación. 24. Envidia. 25. Hipocondría. 26. Indecisión. Esta lista deberá revisarse por lo menos una vez al año. Si se recorre con honradez y con la penetración y conocimiento propio que se haya ganado, capacitará a quien se sirva de ella para ver cuáles han sido sus adelantos y saber los nombres de los enemigos derrotados. A estos se les tacha entonces de la lista. Mientras quede un solo enemigo, la persona que hizo la lista puede decirse que no ha salido de la selva de la vida. Cuando todos los enemigos estén tachados en la lista, querrá decir que finalmente ha terminado de cruzar la espesura. ¿Qué ocurre al término del gran viaje? El maestro continuó explicándome. Cuando el iniciado haya conquistado en verdad a los 26 enemigos del éxito, de la paz, y de la armonía, recibirá un mensaje del maestro de la gran escuela. Se le asegurará haber triunfado en su cruce de la selva y recibirá instrucciones definidas respecto a su conducta futura. Primero, se le indicará que una porción razonable de su tiempo deberá ser dedicada a dirigir a otros que están pugnando por pasar la espesura y a ayudar a sus semejantes en todo lo que pueda. Se le hará saber que un beneficio que haga a otro repercutirá a favor de él, pero ahora sabrá valorar plenamente dichos beneficios. Segundo, se le conferirá el poder de enfrentarse a todas las adversidades de tal modo que terminen siendo un beneficio para él, teniendo plena consciencia de dicho poder. Tercero, el iniciado que venza a los 26 enemigos del hombre, sabrá reconocer con rapidez la naturaleza y propósito de cualquier misión especial que se le confíe en el futuro y siempre tendrá el valor de realizarla. El maestro prosiguió con sosiego. El iniciado retendrá el poder de descuidar o desechar cualquiera de dichas encomiendas, pero, de hacerlo, su castigo consistirá en una completa renovación de los poderes que ganó a través de muchos años de dedicado esfuerzo. Estos poderes comprenden grandes bienes, a saber, esperanza, fe y valor para alcanzar los objetivos que se persigan. Benevolencia hacia sus semejantes y compasión hacia sus problemas. Autocomprensión que le revelará la naturaleza de sus estupendos poderes. Resistencia y perseverancia suficientes para capacitarle a salvar todos los obstáculos que se atraviesen en su camino. Buena salud, tanto física como mental. Sabiduría con la cual evaluarlo todo y autodisciplina necesaria para alcanzar un completo dominio de sí mismo. Paciencia para enfrentarse a las adversidades. Tolerancia hacia todos, y un verdadero espíritu de amor fraternal. Liberación de la preocupación. Abundancia material para satisfacer todas sus necesidades y deseos. Una penetrante valoración del tiempo. Liberación de todos los vicios. Una personalidad magnética y un espíritu de generosidad que atraiga una colaboración amistosa. Habilidad para beneficiarse de los errores cometidos en el pasado. Oído atento, lengua silenciosa, corazón fiel y un profundo sentimiento de lealtad. Profundo amor a la verdad. Capacidad para la comunicación telepática, incluso comunicaciones con la inteligencia infinita. Una verdadera comprensión de la plegaria científica, junto con la capacidad para obtener ayuda de los maestros cuando sea necesario. Inmunidad contra los actos de personas malvadas. Liberación de todos los rasgos negativos heredados. Completo dominio de toda clase de miedo, incluso el miedo a la muerte.
Comprensión del propósito general de la vida, junto con la magnífica habilidad de vivir de acuerdo con él mismo. El maestro llega al término de su mensaje. Hubo otra pausa en el profundo silencio y a continuación el maestro me dijo: comprenderás no solo la verdadera finalidad de la vida, sino que también tendrás a tu disposición el poder de cumplir dicho propósito sin tener que volver a encarnarte en este plano terráqueo. Y los maestros de la gran escuela, en este plano terráqueo y en todos los demás planos, se regocijarán de tu triunfo y te estimularán a alcanzar tu propia maestría. Esto no querrá decir que hayas terminado tu ciclo hacia la maestría, pero se habrá extendido ante ti un mapa con la ayuda del cual podrás navegar con éxito. Cayó la voz. Empecé a percibir leves sonidos del mundo que me rodeaba y con ello me percaté de que el maestro había regresado a la gran escuela de los maestros. La lección en unas cuantas palabras. En última instancia, nada importa. Léase de nuevo lo anterior y obsérvese cuánto del mensaje del maestro tiene que ver con el aquí y el ahora, o sea, con el momento en que podemos asegurarnos de si la vida nos recompensa o castiga, de si realizamos nuestros sueños o moriremos sin verlos cumplidos. Nótese cuáles son los diferentes modos en que se nos invita a ser humildes, no haciendo ostentación de lo que poseemos, lo cual no es nada dentro del contexto de las cosas y sí puede destruir nuestra salud y felicidad. En cuanto a aquello último que se encuentra más allá del término de nuestra vida, alcanzamos a distinguir la imagen de un gran depósito de espíritus de vida, pero esto no quiere decir que vayamos a quedarnos alejados, ni que nos apartemos de las actividades de la vida diaria en una especie de autoproclamada santidad. No, la bondad deviene sobre la vida y esta no ha sido planeada como un lecho de rosas, sino como una aventura para corazones enteros que nos sirve de adiestramiento para conocer, alcanzar y disfrutar el bien. Ahora ya se encuentra usted en posibilidad de utilizar el secreto supremo de muchas maneras. Tan pronto como lo conozca, si no es que ya lo percibió, verá por qué las cosas son como le digo. Revisión del capítulo 12. Sí, usted es muy importante, pero solo por breve tiempo. Cuando se toman las cosas demasiado en serio, lo que sucede es que la paz del espíritu se esfuma. El hombre verdaderamente grande sabe bien que el mundo que le rodea es mayor que él. Las tensiones que se suscitan al tratar de vivir en grande, cuando esto no se compagina con el propio temperamento, pueden causar un sentimiento de culpabilidad y otros daños. Son muchos los hombres en verdad grandes que hacen un alto y disfrutan de un recreo, pero los hombres pequeños, insignificantes, tienen miedo de hacerlo. Andrew Carnegie tenía un lema digno de recordarse, el cual nos enseña a no tratar de copiar la importancia de otros. En última instancia, nada importa. Cuando se encuentra uno metido en el negocio de recibir, es tiempo de recordar que, en última instancia, nada importa. Desde luego, todo tiene su importancia en su tiempo y lugar, pero el mantener la perspectiva proporciona un debido enfoque del pasado y del hoy. Una experiencia que tuve al escribir de modo automático en mi máquina, parece haber sido una comunicación proveniente de un mundo situado más allá de los sentidos ordinarios, para decirme que, en última instancia, nada importa, y comunicar esto a muchos. ¿Por qué temer? Son muchas las personas que prolongan sus consciencias sociales en consciencias llenas de miedo, depresión y autoderrota. El marchar por la vida lleno de confianza y valor alejará el miedo, y conviene no preocuparse con las dimensiones que vaya a tener la lápida bajo la cual sepulten nuestros restos. Un personaje valeroso, pacífico, de nombre Elbert Hubbard, escribió como le dio la gana, él mismo publicó sus trabajos e hizo una fortuna. Ni Hubbard ni Emerson tuvieron que ser advertidos de que, en última instancia, nada importa. En la selva de la vida existe un guía invisible. El autor basó gran parte de este libro en una revelación de la gran escuela de los maestros. Son 26 los enemigos mortales del hombre que nos impiden el paso en la selva de la vida. Al derrotarlos, se adquiere una nueva capacidad para vivir una vida de paz, abundancia, éxito y disfrute.